Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis sintiendo la entrada aquí en el hemisferio norte de la primavera? Que por lo menos donde yo vivo se nota con muchísima fuerza porque hemos pasado hace unos días de estar como a 4 grados a hoy subir la temperatura a veintitantos, ¿no? Entonces es una locura el cambio, el contraste y los cuerpos se resienten, ¿no? Este cambio además coincide con la luna llena en Virgo de hoy, día en que estoy grabando este vídeo, y de la entrada de Saturno a Piscis, ¿no? Va a estar ahí pues unos casi 3 años, ¿no? Y este movimiento, además que hay mucha energía de Aries, ¿no? Tenemos a Júpiter, Quirón y Venus en Aries y Quirón aspectado a Marte. Entonces, la energía de Aries, que es una energía con Quirón ahí como de semilla en potencia, tenemos a Saturno, Mercurio, Sol y Neptuno en Piscis, que es como toda esa energía de Yin del invierno, con la energía de Aries de primavera, ¿no? Es como que quiere arrancar la primavera, tiene ahí como mucha fuerza, pero no termina de hacerlo, ¿no? Entonces internamente pues puede aparecer muchos desequilibrios en el yin y el yang. Yo ahora vengo de hacerme mi sesión de acupuntura semanal, que para mí vamos, es imprescindible, sobre todo en invierno. Tengo el chi de riñón bajito, así que necesito reforzar mucho el chi de riñón en invierno, que es cuando la época de ese elemento, ¿no? Del agua, que es del chi de riñón. Entonces, ¿qué pasa? Que según me explicaba mi acupuntora, Alejandra Rival, resulta que si en invierno, si tu chi de riñón está muy flojito, cuando llega la fuerza de la primavera y arranca ese chute energético, ese entusiasmo, esa alegría, ese brote, si no es suficiente, si no hay fuerza en el chi de riñón, ese arranque no se sostiene. Entonces ese movimiento hacia adelante no se sostiene y ¡fum! Caemos en una respuesta de miedo, de parálisis o de exceso de responsabilidad, ¿no? Entonces, dentro de ese miedo, o sea, el miedo, parálisis y la indecisión y el exceso de responsabilidad son síntomas de cuando el sistema nervioso cae a parasimpático nervio vago dorsal, ¿no? En ese estado estamos disociados, hay una separación mente-cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, por ejemplo, tu mente está dándole vueltas, está yendo rápido, pero tu cuerpo no responde, no va en la misma dirección, ¿no? No hay una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Por qué? Porque estoy disociado, porque estoy en modo de inmovilización o de hacer el muerto, que sería como pasa en los animalitos. O sea, por ejemplo, cuando una gacela es atrapada por un león, de repente se queda totalmente inmóvil y toda la energía de su cuerpo está en potencia, como nos indica en este Quirón en Aries con Júpiter y Venus. Toda esa energía del cuerpo está en potencia, pero no está siendo utilizado, ¿no? Porque está paralizada por el miedo. Sin embargo, cuando el león suelta su garra, de repente en un instante toda esa potencia hace ¡fua! Y la gacela sale corriendo, ¿no? Pero nosotros no accedemos muchas veces a esa agencia, ¿no? a ese impulso de movimiento, porque culturalmente nos aprendemos a bloquear, aprendemos a que no podemos usar consciente, o sea, accionar consciente y voluntariamente, ¿vale? Entonces, aquí está un poco la clave de lo que os quiero explicar y el motivo del título de este vídeo, que es culpa o contención. Entonces, lo que en nuestra sociedad hemos aprendido como culpa es a nivel del sistema nervioso, implica este nervio vago dorsal, sistema parasimpático, hay una inmovilización y yo no soy dueña de mi acción. A otro nivel vemos que somos totalmente manipulables porque no somos dueños de nuestra acción cuando estamos en la culpa. A otro nivel podemos ver que
cuando estamos en la culpa, estamos disociados porque estamos viendo como que la responsabilidad de todo es del otro, ¿vale? Entonces estamos en lo que en constelaciones se llama el padre o el hijo, ¿no? Entonces estamos en la culpa, la crítica o en el esperar que alguien nos haga, nos dé, nos cuide, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para convertirnos en el adulto, a nivel del sistema nervioso, lo que necesitamos es aprender a accionar desde nuestra voluntad, no reaccionar, ¿vale? El modo pollo sin cabeza es reactivo y ahí lo que estás es con el sistema nervioso comprometido, ¿no? El sistema parasimpático, nervio vago dorsal. En realidad es un movimiento de huida, ahí está entre medias del sistema simpático y parasimpático, pero en inglés se llama functional freeze, ¿no? Que es una respuesta, en realidad es de congelación, pero nos estamos moviendo. Y este nivel de pollo sin cabeza, perpetuado durante mucho tiempo, lo que crea es, nosotros lo llamamos estrés y ansiedad crónicas, pero en la medicina tradicional china es un déficit de chi de riñón brutal. Y como no seguimos los ritmos de naturaleza, no los respetamos, en invierno no nos cargamos las pilas de nuestro chi de riñón. Entonces nuestro sistema nervioso nunca llega a recuperarse y entonces no tenemos la capacidad de acción cuando llega la primavera. Esto acumulado a lo largo de los siglos nos lleva a más disociación, a estar más separados de nosotros mismos, que esto es lo mismo que decir estar en el ego, o sea, el estar en el ego, que es estar en la mente, es estar en el sistema parasimpático nervio vago dorsal, o sea, hay una explicación fisiológica de cómo funciona el ego, ¿no? Y que es muy clara. Entonces, desde allí, como digo, nos sentimos culpables o culpamos, ¿vale? Nos manejamos desde la culpa. Entonces, o bien enguiñamos la responsabilidad a otra persona o nos sobrecargamos de responsabilidad, como decía antes, que es este paso se nota más en este paso del invierno a la primavera, del elemento agua al elemento madera o de chi de riñón a ese brotar de la energía de madera, que ahora no me acuerdo qué órganos, el hígado, es entre otros órganos, ¿no? El hígado es el que se encarga de esa fuerza que ayuda, junto con los músculos, a que la energía vital se exprese, ¿no? En definitiva, la energía de vital no se puede expresar, no podemos hacer lo que queremos porque estamos debilitados de base. En constelaciones se habla de tomar a mamá. Bueno, pero de esto vamos a hablar muchísimo más en el live que haremos mañana miércoles día 8, Laura y yo, a las 8 de la tarde hora española, sobre la herida del padre y de la energía masculina. Así que os emplazo a ese live porque ahí vamos a profundizar mucho más en eso y como siempre, luego un par de semanas después haremos el taller correspondiente el jueves. Volviendo a lo que quiero explicaros. Entonces, a mí me pasó que el domingo hice un live o una entrevista con Mar Guerrero, me entrevistó para su congreso online gratuito, que os recomiendo os inscribáis. Todavía tengo el enlace, bueno, voy a dejar el enlace en la descripción o si estáis viéndome por Instagram a través del enlace de mi bio. Entonces, después de esta entrevista, de este live, me vine arriba y como el chi de riñón no estaba todo allí, me vine abajo y sentía como en las lumbares, ¿no? El riñón como todo el rato y empezó como una sensación de miedo, como una aceleración mental y entonces era tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer tal. Cuando lo vemos en el tengo que, estamos en un estado disociativo y estamos chupando energía que no hay de chi de riñón, ¿vale? No estamos realmente accionando de forma consciente y voluntaria, ¿vale? Entonces, lo que pasó es que después de sentir ese miedo, empecé a sentir como una sobrecarga de responsabilidad, de yo tengo que ser responsable de absolutamente todo y en realidad no es así. Yo solo soy responsable de comunicar y de mi parte de lo que soy responsable, nada más, ¿no? Entonces,
cada uno, o sea, siempre que hay cualquier interacción humana, se genera como una constelación de hechos, o sea, se junta el hambre con las ganas de comer, que decimos en España. Hay todas las personas que forman parte de lo que está sucediendo tienen su parte de responsabilidad, y si entendemos esto, cada uno acciona en base a lo que ha de hacer, ¿no? Y no se sobrepasa asumiendo más responsabilidad de la cuenta, ni tampoco necesita echarle la culpa a otros, ¿no? Dicho esto, otra cosa que he visto en consulta también es que cuando le echamos la culpa a otros, en realidad lo que está pasando es que yo no puedo sostener la activación de mi sistema nervioso, no me puedo regular. Y como no puedo sostener esto, necesito o contártelo todo, o él es el culpable o ella es el culpable de lo que está pasando, y nunca hay solo una persona culpable. Esto es súper importante que lo entendamos. No hay un culpable de nada. Todos somos corresponsables, cada uno con su porcentaje de cualquier situación. Así que cada uno puede hacerse responsable de lo suyo, que eso es lo que se llama estar en el adulto, ¿no? En vez de echar la culpa fuera, el decir es que los demás no hacen o los demás están haciendo aquello, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, muy importante para poder regularte y para poder equilibrar tu sistema nervioso, entender cuál es el límite sano de tu responsabilidad, que no es poner límites, que es simplemente decir, vale, esto es mi responsabilidad, aquello ya no, ¿vale? Pero yo voy a poner de mi parte en lo que sí. Eso por un lado. Más cosas. También estuve viendo en consulta que me pareció, en otro caso, en otra situación, me pareció como si se estuviese creando una historia todo el mismo día, ¿no? Elaborando una historia entre todos estos factores, ¿no? Y es que una persona que se había quedado encerrada en un patrón y no estaba explorando el resto de propuestas de su carta natal porque estaba un poco atascada en el parálisis por análisis, ¿no? En este miedo, parálisis, indecisión. O sea, cuando nos pasa esto es que estamos en ese estado del sistema nervioso, cuando estamos procrastinando, cuando nos viene todo grande, cuando no termino de arrancar y hacer. ¿Cuál es la prioridad? Tu sistema nervioso. Atiende tu sistema nervioso, olvídate lo demás. Entonces, empieza a cuidarte, empieza a observar esta reacción que tienes. Puedes hacer acupuntura con un terapeuta que entiende de medicina tradicional china, porque hay muchas formas de usar las agujas, hay muchas técnicas y terapias, pero de aquí lo que estoy hablando es la medicina tradicional china, que para mí es muy reveladora en ese sentido, ¿no? Y lo mismo con exceso de responsabilidad. Si sientes que te estás cargando con la responsabilidad, muchas veces cuando nos cargamos de responsabilidad lo que estamos buscando realmente, y esto es muy saturnino, es contención. Estamos buscando protección, estamos buscando solidez. Entonces, si no la encontramos fuera, nos sobrecargamos con esa responsabilidad que al ser un peso es como que te da un sentimiento de bordes, ¿no? De límites. Pero en vez de eso no es una forma sana de conseguir esa contención, lo suyo sería más bien aprender a no cargar con excesos de responsabilidad, sino de autocontenerte tú a ti mismo. Entonces, prioriza tu autocontención, prioriza tu responsabilidad justa y necesaria, prioriza el cuidado de tu sistema nervioso, de qué necesitas para que tu ansiedad no se vaya de madre. Prioriza el cuidado de tus intestinos, porque esto está directamente relacionado con el sistema parasimpático y nervio vago dorsal. Ahí hay problemas de intestinos siempre. Entonces, si tienes problemas de intestinos, si tienes dificultad para regular tu sistema nervioso, atención a tus intestinos. Luego, después de todo este autocuidado, de responsabilizarte de lo justo, emprende pequeñas acciones conscientes, que es lo que veía con este último caso, ¿no? Que estaba dentro de su zona de confort, solo en 4, y no terminaba de emprender acciones conscientes. Entonces, empieza a aprender pequeñas acciones conscientes para tener el registro de que tú decides cada paso que tú das, ¿vale? Para eso también va muy bien todo tipo de terapias de movimiento libre, porque te va a ayudar a salir de la rigidez de la zona pequeña de confort. Así que nada, con eso os dejo y espero que os sirva toda esta mezcla de conceptos y contarme un poco cómo estáis sintiendo la entrada de primavera o la de otoño en el hemisferio sur. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!